Maestra en Gestión Integral del Agua, bienvenida. Muchas gracias, buenos Del días. Colegio de Sonora, a ver si se escucha bien, todo bien. Y Luis Alán Navarro, académico del Colegio de Sonora, bienvenido. Muchas gracias. A ver, adoptar especies nativas, clave de la reforestación, traen el tema ustedes. Vemos lo que ha contestado la autoridad, qué bueno que la autoridad se preocupe y quiera plantar, reforestar. Estamos en una emergencia mundial. La falta de árboles. Sonora, Arizona, compartimos muchas deficiencias. ¿Por dónde empezamos? Bueno, exacto. Es decir, el Hermosillo tiene deficiencia de árboles por la dimensión que lo quieras abordar. Entonces, estamos hablando de que hay un déficit de lo que son los espacios verdes públicos y hay un déficit también de lo que es la cobertura general de la ciudad. Nosotros en el Colegio de Sonora, desde el año 2014, empezamos a interesarnos en lo que nosotros le llamamos el bosque urbano. El bosque urbano viene siendo prácticamente toda la cobertura vegetal que tiene Hermosillo, cualquiera, incluso la de lotes baldíos, ¿no? Claro que dentro del bosque urbano hay ciertos espacios que son más interesantes, que son más importantes, por así decirlo, como son los parques, los jardines, y nosotros los hemos estudiado también. Y lo que hemos encontrado es que hay una muy baja cobertura vegetal en estos. La compañera Magdalena hizo su tesis de maestría y encontró básicamente alrededor de un 28% de cobertura vegetal y más o menos más de la mitad de estos obviamente tienen menos de esta cobertura. También hay una tendencia muy grande, porque ahorita estaba escuchando los números, ¿sí? Ajá, por Sí, parque. aunque no hay una, digamos, en la literatura y entre los expertos, no se han puesto de acuerdo en cuál debe de ser mínimamente la cobertura vegetal que debe tener un parque. Oscila más o menos en el 50%. Es decir, en vez de estar diciendo que se van a plantar árboles, es decir, en vez de fijar las metas en números, debería más bien de fijarse una meta en cobertura vegetal, porque es lo que realmente importa, como las fotografías que mostraron ustedes en uno de los artículos que subieron a su portal, ¿no? De lo que realmente importa es la cobertura vegetal. Existe una tendencia desde hace mucho tiempo, y ahora sí que voy a pedir prestadas unas palabras de un promotor del paisajismo en el desierto, aquí el ingeniero Miguel Cruz Ayala. Si nosotros contamos todos los árboles todos los números que nos han dicho que se han reforestado, si te vas a los informes de gobierno de administraciones previas y todo eso, y si todos esos árboles se hubieran logrado, realmente Hermosillo fuera una jungla. Entonces, nosotros creemos que hay una estrategia equivocada en los programas de reforestación. Es decir, muchas de estas especies no se están desarrollando, no se están logrando. Principalmente nosotros, la tesis o lo que nosotros recomendamos es que a veces no se eligen las especies adecuadas, no se les da el mantenimiento adecuado y disiento un poco con lo que dijo Pérez Pumarino, ¿no? De que el agua no es problema. En todas las ciudades áridas y semiáridas, el agua es un problema. El agua es la principal limitante para el crecimiento y la principal limitante para las áreas verdes. Bien, entonces, ¿qué es lo que o por dónde deberían de empezar y a dónde y qué es lo que debe de retomar la próxima administración? Porque estos ya se van. Bueno, creo que el Implan es transtrienal y ojalá, porque estar cambiando de funcionarios cada vez que llega un gobierno son los costos son muy altos. Pero ¿por dónde deben empezar? Dado este contexto. Le dejamos muy poco espacio al bosque urbano. Es decir, el bosque urbano lo estamos ahorcando. Es decir, por diseño, digamos, de los reglamentos de construcción y todo eso, no hay espacio para el árbol. Es decir, el árbol no tiene lugar, ¿sí? En general, en las banquetas, en las casas. Otro estudio que realizó un alumno ahí del Colegio de Sonora encontró que más o menos en promedio la cobertura vegetal de la ciudad anda por el 10%. ¿Sí? Y alrededor del 38% de las manzanas urbanas, porque el estudio se hizo a escala de manzana urbana, tienen menos de 10% de cobertura vegetal. ¿Qué quiere decir esto? Que el 90% es superficie impermeable, es concreto, asfalto, es superficie construida. Y basta con que uno eche un vistazo al lugar en el que vive. Los que vivimos en fraccionamientos de
de alta densidad o de mediana densidad, nos damos cuenta de que no hay espacio para los árboles, de que, por ejemplo, ahora es muy común que quieras construir 2 garages para resguardar tus vehículos. Eso ya de entrada te quita el jardín frontal, ¿no? Entonces, luego, si siembras un árbol en la banqueta, que ya de por sí hay muy poco espacio, pues te estorbaría, ¿no? Uh-huh. Te estorbaría. Entonces, realmente yo siento que se tiene que cambiar para empezar, obvio, en planes de largo plazo, porque si tú analizas, por ejemplo, nosotros hemos estado estudiando mucho lo que están haciendo las principales ciudades en los Estados Unidos, principalmente Phoenix y Tucson, que son las que tienen condiciones climáticas parecidas a Hermosillo, y obviamente ellos están planeando al 2030. Muchas veces ellos se están montando en los famosos objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? de las Naciones Unidas. Y en base a ellos, particularmente el objetivo 11, que es el que maneja lograr un acceso a áreas verdes, ¿no? a todos los sectores de la población. Ellos están basando en eso. Por ejemplo, te voy a poner el caso de Phoenix. El caso de Phoenix, ellos empezaron con una línea base similar a nosotros, 10% de cobertura vegetal. Y ellos quieren llevarla a un 30%, que es una meta muy ambiciosa, para el 2030, por ejemplo, ¿no? Entonces, a la vez las ciudades, o sea, tienen el problema de lo que es la disponibilidad de agua. Es decir, tú quieres aumentar la cobertura vegetal, pero no a costa de aumentar el consumo del agua. Ahí es donde entra la propuesta de nosotros de cambiar el patrón de reforestación. Actualmente los estudios que hemos hecho... ¿Cómo sería? Porque ya también está la planta de tratadora de aguas residuales que me dice que ya son 25,000 litros diarios aproximadamente que se gastan, por ejemplo. Sí, pero nosotros pensamos que es muy poco, ¿no? Hermosillo tiene alrededor de 500, sí lo escuché esta. Nosotros pensamos que no es suficiente, ¿no? O sea, no va a ser suficiente si no se cambia, si no se trata de adoptar, por ejemplo, un patrón de reforestación inverso al que tenemos ahorita. Ahorita el estudio que hizo la compañera encontró que el 38% de las especies son especies nativas y el complemento son especies exóticas. Pero también hicimos un estudio en base a lo que son las banquetas y los jardines frontales, y es lo mismo. Es decir, todavía tenemos un patrón de reforestación dominado por especies exóticas, y particularmente son pocas especies exóticas, porque esa es otra de las cosas de las que adolece el bosque urbano de Hermosillo, es decir, poca diversidad. Si tú ves los bosques urbanos de Tucson o de Phoenix, ninguna de las especies en proporción al total, a la abundancia, supera el 10%, ¿no? Aquí, por ejemplo, simplemente 2 especies, el olivo negro, que es un árbol muy común, y la benjamina son las que se llevan gran parte del arbolado que hay en la ciudad y que son especies exóticas, ¿no? Bien, Magdalena, ¿qué me dices al respecto? Sí, concuerdo con el profesor Alan. Necesitamos cambiar el patrón de reforestación que tiene Hermosillo. Más o menos invertir la proporción que es del 70-30 a un 80-20, 80% de especies nativas que se van a adaptar mejor a la ciudad y que van a consumir menos agua porque vivimos en el desierto y esa es una limitante, ¿no? Lo hídrico. ¿Cómo lo pudiéramos cambiar? Adoptando especies nativas, promoviendo el paisajismo en el desierto. Esa sería una de las cuestiones que podríamos hacer. ¿Dónde se empieza por adoptar las especies nativas? ¿Cuál sería ese proceso? Primero que nada, hay que empezarlos a familiarizarnos con ellas. Nosotros vamos a los viveros y la mayoría de los árboles que encontramos son árboles adaptados que los traen del sur. Hay pocos viveros en Hermosillo que se encargan de promover y de vender especies nativas. Uh-huh. Esa es una de las problemáticas primordiales que veo yo. Bien. ¿Y lo otro? Sí, mira, es importante y está pendiente, creo, ahí por el INPLAN. Los arquitectos le llaman a esto paleta vegetal. La paleta vegetal no es otra cosa más que un listado de especies que algunas ciudades lo tienen y que son las especies que, digamos, sugieren. Obviamente este listado de especies tiene que estar respaldado por un ordenamiento jurídico, ¿no? Que obligue
a que sean esas especies las que se usen en los desarrollos, en las reforestaciones, en los parques. Estas especies, este listado de especies tiene que seleccionarse a través de un grupo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque los ecologistas tienen cierta perspectiva de los árboles, los arquitectos del paisaje tienen otra, los ingenieros civiles o los constructores tienen otra perspectiva. Entonces, ese es un pendiente que está por ahí. Yo sé que los del INPLAN ya lo han mencionado por ahí, pero a la fecha no hemos visto. Otra cosa también que siento yo que debería hacer el INPLAN es revalorizar lo que es el paisajismo del desierto. Es decir, que las personas sientan identidad por las especies nativas que nosotros tenemos aquí, como saguaro, como el tepehuaje, como los paloverdes, como las cinas. Es decir, pues es casi empezar de cero todo lo que me están diciendo, porque a ver, todo eso no se hace. Digo, y qué bueno que... Bueno, sí, ya se ha avanzado mucho. Sí, se ha avanzado mucho. Pero la valorización, disculpa que te interrumpa, digo, obvio, yo no soy experto, pero el tema se me hace muy sensible. Pero a ver, todo lo que están diciendo que son excelentes ideas para que la autoridad lo tome, pero se necesita por tomar conciencia, ¿no? Yo creo que la autoridad sí también lo que está haciendo ahorita, el intento de rescate que está haciendo, yo creo que sí es muy importante, hay que darle ese reconocimiento. No. Claro que sí, se está viendo. Pero todo lo que me están diciendo vendría a ser un complemento formidable. Pero aquí hay algo importante y no quisiera irme aquí de este espacio sin mencionarlo. Hay una ley que se llama la Ley para la Protección, Conservación y Fomento del Árbol en Zonas Urbanas del Estado de Sonora. Esta ley se promulgó el 8 de agosto del 2016 y esta ley está, como muchas leyes y como le pasa a muchas leyes en México, está en el limbo porque todavía no sé, hasta donde yo tengo entendido, todavía anoche me puse a buscar en Google, no tiene reglamento. Y todos sabemos que después del reglamento todavía viene la implementación, el impacto presupuestal que se va a tener. Esta ley viene a dar un golpe de timón. ¿Por qué? Porque es de observancia para todos los municipios arriba de 15,000 habitantes. Y te lo voy a poner de una manera muy, muy sencilla. Yo, del 2001 al 2006, yo trabajé en Semarnat. Y era muy común que nos hablaran vecinos preocupados porque estaban derribando un árbol y todo eso, pero era poco lo que podíamos hacer. ¿Por qué? Porque el manto protector de la ley forestal se acaba adentro de las ciudades. Es decir, te protege el bosque afuera, pero no te protege adentro. Es decir, no había forma de hacer algo para evitar que se derribara un árbol, que es una preocupación. Esta ley penaliza que se derriben árboles, ¿ok? Es decir, ahorita, como estamos hablando, ya está prohibido derribar un árbol en el Hermosillo, ¿no? Ahí está la ley, falta el reglamento y falta que se implemente. Entonces, pero ya lo penaliza, incluso fomenta la denuncia pública, ¿no? No es nomás eso. ¿Cuándo Entonces, fue aprobada? Esta ley fue aprobada el 8 de agosto del 2016, la propuso el diputado José Armando Gutiérrez Jiménez del distrito de Nogales Norte. Entonces, esta ley precisamente habla de las especies nativas, precisamente al principio cuando nosotros la estudiamos, se nos hizo una ley como muy vanguardista, una ley incluso intrusiva, ¿no? O sea, porque te obliga a los vecinos a que al menos cuiden los árboles que están cerquita en la vía pública, en las banquetas y todo eso. Pero después de estudiar las legislaciones de ciudades como Nueva York, Phoenix, las 6 ciudades más importantes de los Estados Unidos, nos damos cuenta de que esas ciudades realmente valoran los árboles como elementos de infraestructura verde, como mobiliario de la ciudad que está brindando un servicio ambiental importante y los cuidan. Entonces, ahí es donde dije, bueno, entonces esta ley está correcta. Entre las cosas que propone, por ejemplo, la elaboración de un plan de manejo integral de arbolado urbano, la creación de un sistema municipal de arbolado urbano, es decir, inventariar. Tú puedes entrar ahorita a Phoenix y puedes ver cada árbol, darle un clic y te aparece la fotografía del árbol, te aparece la edad, te aparece el estado en el que se encuentra, la ubicación. ¿Y todo eso lo contempla esa ley? Lo contempla esta ley. No le hemos aplicado ni el reglamento. No, o sea, reglamento. Obviamente ya rebasó el plazo jurídico para que su reglamento se emita. Qué tristeza lo que me estás diciendo. Y yo realmente no soy abogado, pero cuando me di cuenta de esto, me puse a investigar y es algo muy común en México, ¿no? Aplica para leyes federales, aplica para leyes estatales, que obviamente la omisión
por parte de los ejecutivos, del ejecutivo de no emitir un reglamento va en contra de las respectivas constituciones, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que es el primer paso, pues, porque a partir de este reglamento, que influye tanto lo que es el cuidado del arbolado urbano, entonces, pues es obvio que se va a hacer lo demás, ¿no? Es obvio que se van a hacer los planes y las leyes menores, ¿no? Es obvio que se tiene que modificar el reglamento de construcción, entonces, etcétera, etcétera. Pues, pero entonces, ¿cómo la rescatamos? Si ya pues yo haría un llamado, a lo mejor ya están trabajando en ello, no lo sé, pero yo haría un llamado. ¿Qué le correspondería al Estado? Al Estado. A través de la Procuraduría. Sí, es ley estatal, es ley que aplica para el Estado. Entonces yo haría un llamado a los encargados de redactar este reglamento, y todavía después de que, como todos sabemos, puede salir el reglamento y todavía falta la voluntad de los ayuntamientos para aprobarla. Para adoptarla, sí, ¿no? para adoptarla. Entonces, a ver, pues qué mal con esa ley. ¿Y qué hacemos? Te pregunto por Magdalena, igual ya para concluir, y pasamos concluyendo. Si los árboles que hay se enferman, la pudrición texana que dicen y que también los llevan a talarlos. El ayuntamiento dice que lleva 7 talas de árboles, que se han perdido alrededor de 650 por lluvias. Dice que es nomás 7 talas por enfermedad, es lo que dicen, ¿no? Si los que tenemos se enferman también, ¿qué hacemos con eso? Esa es una problemática que pasa con los árboles que no son nativos. Tienen más tendencia a enfermarse, que les entren ese tipo de virus como los no nativos. Ajá, los no nativos. Ah, pues es eso también. Mira, básicamente, disculpa, sí, básicamente esos árboles que hoy observamos, la gran mayoría de esos árboles van de salida. Es decir, ese es un modelo de paisajismo que funcionó antes de la mitad de la década de los 90, cuando Hermosillo era una ciudad pequeña y cuando no teníamos estrés hídrico. En ese tiempo hay estudios de la Universidad de Sonora que muestran que había yucatecos, que había grevilias, que había grandes árboles. Todos esos árboles han ido saliendo, incluso el naranjo agrio, en los estudios que nosotros hemos hecho. Es muy poco común encontrarlo ya en las áreas de reciente desarrollo de la ciudad. Es decir, todos esos árboles van de salida. Queremos más árboles, queremos más vegetación, pero con otro modelo de paisajismo, ¿no? Y básicamente un paisajismo más sostenible. Bien, ¿ibas a decir algo más, Magdalena? Solamente. De eso. Bueno, entonces, conclusiones. Veo que hace falta, estamos en pañales. Tenemos modelos de reforestación del siglo pasado, árboles muriéndose, una ley que no se aplica, no suficiente agua, no se necesitan especies nativas. Digo, creo que traigo ahí los headlines en el resumen, ¿no? ¿Qué más? Conclusión. A ver. Compañera. Por ejemplo, comentaron que van a hacer un plan de reforestación de 50,000 árboles y que en este año se van a reforestar otros 18,000. Yo sí pediría que nos especifiquen qué clase de árboles con qué clase de árboles se va a reforestar para saber si se está cumpliendo con el plan que se propone de paisajismo en el desierto. Muy bien. ¿Algo más? Yo digo que el primer paso ahorita es implementar esa ley. Hay que implementar la ley y hay que integrar mucho de la legislación que está fragmentada y desconectada, ¿no? O sea, y obviamente pensando en el largo plazo, es decir, no podemos cambiar Hermosillo ni podemos aumentar la cobertura verde de la noche a la mañana, pero tenemos que ir pensando ya ahorita para el largo plazo. Muy bien, pues retomaré esos 2 temas mañana con el Implan. Hoy no pude, la tenía citada, pero la entrevista de Bartlett me hizo romper el esquema. Muy interesante sus apuntes, les pido a ver que trabajemos en algo. A mí me interesa mucho el tema, en verdad, verde, ver cómo podemos hacer conciencia, lo retomamos cada cierto tiempo, pero traemos una agenda verde de años. Proyecto Puente Exacto. Tiene unos 4 años, yo creo, trabajando una agenda verde y veremos qué podemos hacer, porque sí, me apena mucho que hay una ley que aprueben. Ahí está una prueba de cómo los diputados a veces son más levantaderos. Y mira, una ley tan benéfica que prueben y no le hagan caso, que saber que los árboles se mueven no son nativos, que no haya ese expertise, por ejemplo, para dimensionar la falta de infraestructura o la que tengamos no sea adaptable, como si en otras partes se le da el valor al árbol, a la vegetación, a las especies, no así en los animales. Hablamos un poco de los animales también, digo que sería otro tema más pendiente, pero vamos empezando, hay que retomar el tema. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Interesante, muy interesante por acá lo que acabamos de escuchar con Luis Alán Navarro, académico del Colegio de Sonora, y María Magdalena Bernal, también maestra en gestión del agua, y les haremos seguimiento. Aquí nos vamos a hacer colaboradores. Gracias. Corte, vuelvo acá.